gracias. Retornamos al Tribunal de la Tarde. Ya estamos en nuestra audiencia. Hoy está con nosotros Vladimir Rozón. Él es el coordinador de partidos políticos del OPD de Funglode. Vladimir, buenas tardes. Un placer tenerte aquí. Un placer para mí, de verdad que sí. Muchachos. Bueno, Vladimir está con nosotros con un tema muy interesante, porque es un tema que ha inquietado por mucho tiempo a la sociedad dominicana, que es el tema de una reforma policial. Y precisamente el Observatorio Político Dominicano de Funglode ha estado presentando un nuevo estudio que habla de una ineficiencia en las reformas policiales que se han hecho hasta este momento en el país. Para que usted mismo se encargue de explicarnos qué ha pasado con estos resultados. Así es, como bien que ha tenido el Observatorio Político Dominicano de Funglode. Así es, como bien tú indicas, hemos estado estudiando todo lo que ha sido las reformas policiales previas que se han dado en República Dominicana y también hemos hecho un estudio del marco comparado para ver un poco cuáles han sido también los elementos en la región y poder evaluar en términos de eficacia por qué podríamos decir que no han estado funcionando las reformas policiales en República Dominicana y que la que se está creando ahora tampoco funcionaría. Básicamente, entre los principales... Escúchame, Vladimir. Tenemos entonces antecedentes desde el 1937 hacia acá. ¿Se han hecho reformas a la policía? Nosotros en 1978 comenzaron las reformas durante uno de los gobiernos de Joaquín Balaguer y luego estas se siguieron haciendo con diferentes nombres, con diferentes tipos de medidas o planes, pero ya inmersas en lo que pueden ser reformas a la policía o al sistema policial dominicano. Luego vimos en los gobiernos, desde gobiernos de Hipólito en el 2000, Leonel Fernández 2005, Danilo Medina 2016, hemos visto ya propiamente lo que conocemos como reformas. Antes de eso, pues ya planes y medidas que iban tendientes a estos. Pero en cada uno de estos hemos visto un patrón. Y lo que hemos encontrado es que casi siempre, y lo vimos con esta que se ha planteado el año pasado, el primer elemento es que las reformas se crean a partir de picos de violencia. Cuando tenemos crímenes que son atroces, cuando tenemos grandes problemas que escandalizan o se vuelven virales, pues entonces es como que ese detonador o ese detonante para venir con una reforma policial. Tenemos el problema siempre, pero el detonante a veces son estos crímenes, estos grandes escándalos, cuando esto es un error. Porque las reformas deben venir a partir de un diagnóstico, de un estudio integral de la problemática y entonces la solución. No a partir de un pico de la violencia que te permite solamente crear medidas que van, si se quiere, en el momento, ¿no? A, si se quiere, calmar la situación. El segundo elemento es que casi todas nuestras reformas se han basado en experiencias de otros países. Nosotros no tenemos una reforma policial manufacturada en República Dominicana. Nosotros tenemos reformas policiales que se han creado con base en medidas, planes y acciones de las reformas de otros países de la región, sobre todo Chile, Colombia y México. Y el tercer elemento que hemos visto es que muchas veces estos planes que se toman se tienden a mal copiar o a emular de una manera en la que se toma la medida, pero no se analizan los elementos factoriales que dan traste a esa reforma policial. Entonces, a ver, para el dominicano de a pie, que tiene un nivel de percepción de criminalidad y delincuencia muy alto, independientemente de lo que puedan mostrar las estadísticas, ¿cuál sería el camino? ¿Cuál sería, no digamos solución, ¿no? Pero para que la gente entienda cómo abordar esa reforma que pudiera coadyuvar a que se mejore dicho nivel de percepción? Así es, muy buena pregunta, Ernesto. Fíjate, nosotros vimos un grupo que se creó una comisión, ¿no?, para lo que era la modernización y transformación de la policía. Ese grupo se entendía que iba a ser lo que era una evaluación o un diagnóstico a partir del cual se crearía la reforma. Lo que se hizo realmente fue un levantamiento, en el cual ellos fueron por los distintos departamentos de la Policía Nacional y evaluaron cuáles eran las necesidades de esos departamentos. Y hay que destacar que en el 100% de los departamentos hay problemas en la Policía Nacional, de acuerdo a ese informe presentado o a ese levantamiento de esa comisión. Entonces, el primer elemento era haber hecho ese diagnóstico, pero eso no es un diagnóstico, eso es un levantamiento. Ellos fueron a asuntos internos y dijeron, bueno, ¿a ustedes qué les hace falta? Computadoras, vehículos, personal, y así fueron departamento por departamento, pero eso no es un diagnóstico. Entonces, el primer elemento debe haber sido ese, realmente evaluar y estudiar
las características centrales de la problemática y de ahí crear una política integral. Y el segundo elemento es donde tiene que ver mucho la ciudadanía, es la integración en esas políticas. Los países que han tenido acciones exitosas en materia de reforma policial han integrado a la comunidad a los planes y proyectos de reforma policial, bajo diferentes modalidades, pero los han hecho parte porque estos son quienes más conocimiento del territorio tienen. Entonces esos dos elementos son claves, diagnósticos integrales e integración de la comunidad. En el Observatorio Político Dominicano, ¿se puede tener un diagnóstico, se puede tener estudios que hayan realizado ustedes en búsqueda de una posible transformación de la Policía Nacional? Sí, de hecho este mismo estudio del que estamos hablando ahora, que está de hecho disponible en opd.org.do, que habla sobre el tema de la reforma policial. ¿Podríamos señalar ahí algunos puntos esenciales? Allí nosotros recogimos todo lo que eran lecciones aprendidas, casos de éxito en la región, e incluso hicimos recomendaciones para lo que podrían ser elementos a incorporar en una nueva reforma policial. Algunos puntos neurálgicos que pudiéramos señalar. Y te pregunto porque, por ejemplo, hablábamos recientemente sobre el tema de los desaparecidos. Sí. Y recuerdo bastante bien en la parroquia, la semana pasada, nueva vez nos recordaban, dentro de las amonestaciones, al chico Alexander San, que aún está desaparecido. Sí, que aún está desaparecido. Y su madre decía, salió en la prensa, que la policía no tenía protocolo, ni que tenía tampoco ni siquiera los instrumentos básicos a nivel tecnológico para llevar una búsqueda efectiva. Y solo 3 agentes están ahora mismo. Y peor aún, cuando aquí en la República Dominicana va cualquier persona a poner una denuncia de que alguien está desaparecido, lo primero que se encuentra es que tiene que esperar 48 horas. Imagínate. O sea, caramba, y no es mejor prevenir, no es mejor hacer una investigación rápida de que pudiese ser que todavía haya tiempo de salvarle la vida a una persona. Aterrizando la pregunta, este tema de los protocolos de la Policía Nacional, ¿lo tomaron en cuenta y en ese sentido, qué encontraron en el estudio? Fíjate, la realidad es que en temas de protocolos y digamos de planes, incluso de acción para casos como la verdad es que la policía está en pañales. Allí hay, podríamos decir, acciones a tomar, pero hablar de un protocolo, de un plan, como a veces se menciona, nosotros no lo catalogaríamos como tal. Porque cuando se ven los elementos que esto incluye, se ve que se quedan factores y actores fuera de lo que realmente llevaría un protocolo. El tema de personal que tú bien señalas, tú dices, bueno, 3 personas en un departamento, es evidente que no va a funcionar. No. Pero luego no tienen los medios. Luego te dicen, bueno, que si solo tienen un vehículo o que si no tienen las herramientas tecnológicas necesarias. Pero luego tú le sumas el otro problema que decía la misma señora madre del jovencito que tú mencionabas, sí. Ernesto. Bueno, ella decía, las cámaras también son un problema. También, sí. Porque vemos que algunas enfocan en un lado, pero cuando se va a dar el seguimiento, la otra no funcionaba, estaba dañada, incluso los mismos propietarios la tenían ahí, pero no funcionaba. Cuando vamos a la del 911, bueno, pues algunas están buenas, otras no. Entonces, fíjate, como es un problema multifactorial, que cuando se une te crea una situación de mucha preocupación, como es el tema de los desaparecidos. Entonces, en el caso concreto de los desaparecidos, la Policía Nacional tiene que crear no solamente un protocolo, sino un equipo realmente capacitado para el tema de los desaparecidos, que pueda conocer las características de estos casos, que pueda saber cuáles son los puntos neurálgicos, dónde buscar, por dónde ir y qué cosas hacer. Esas cosas al día de hoy no se tienen. Y por eso este problema que comenzó pequeño, cada vez lo vemos más grande, porque no ha habido medidas para poder ir paliando la situación. Y esperamos que se tomen adelante porque esto realmente cada vez es más preocupante. Los resultados obtenidos con relación a este estudio que ustedes hicieron sobre el tema de las reformas policiales que se han tratado de impulsar. Digo tratado porque ninguna ha llegado a feliz término. Sí. Y digo esto porque es como cuando usted tiene que intervenir una casa. O usted o la remodela o la rompe y la hace de nuevo. ¿Qué resultados pudieron arrojar ese estudio que ustedes hicieron sobre la actual policía? ¿Es una policía nueva o esa se puede reformar? Mira, esa es también una muy buena pregunta. Aquí cuando se habla muchas veces de sustituir a la policía, se crea como una especie de pandemonio, ¿no? Se sueltan los demonios de que no podríamos sustituirla, no podríamos cambiarla. La realidad es que
sobre la marcha, lo que se requeriría es crear un cuerpo policial paralelo y una depuración del cuerpo policial actual. Eso tampoco es un proceso que podamos decir nuevo o que lo haríamos nosotros para ver si sale. No. En Argentina, por ejemplo, la Policía de Buenos Aires, catalogada como una de las peores en términos de indicadores, frente a una de sus reformas policiales, lo que hizo fue que puso a prueba todo su personal. Los recogió a todos y dijo, se va a evaluar la conducta y el comportamiento de cada miembro de la institución y se va a dar seguimiento a sus actuaciones. Pero además de todos aquellos que encontraron con fichas, con acusaciones, fueron separados de las filas. La plana mayor fue desmontada de la policía porque se entendía allí que esos propiciaban muchos de los flagelos que se daban o de los hechos delictuales. Y las comisarías principales de los puntos o de los barrios más importantes de Buenos Aires también fueron desmontadas completamente. Y en estas áreas se utilizó esa nueva policía o esos nuevos integrantes de la policía para ir sustituyendo de manera paralela. Ese debe ser el camino aquí. No se trata de cambiar una por otra, sino de ir creando un cuerpo policial paralelo que pueda formarse, que pueda tener otro tipo, digamos, de beneficios, de incentivos, pero además otro tipo de cultura y de comportamiento de trabajo. Mire, pensando lo que ustedes, sus explicaciones, pensando esto, inmediatamente yo me voy hacia atrás. Dos casos. ¿Ustedes recuerdan los famosos agentes de tránsito? Sí, los clavecín. Que tenían el caco blanco, blanco. que le decían clavecín. Sí. Comenzaron entonces pusieron unos agentes de tránsito paralelos que eran los AME. Y ya miren por dónde están los AME. Sí. Los AME, ojo, funcionaban al principio. Sí, claro. ¿Ustedes no le recuerdan cuando fue permeada por la cuando policía? se hizo un intento de una policía municipal aquí en el distrito? Hubo que romper eso porque también estaban peores que los policías. Entonces, se han hecho muchas policías. Sí, claro. Pero, entonces, ¿hasta qué punto convendría que impulsar una reforma partiendo de una policía paralela? Porque al final pudiera ser que termine también igual que la propia policía actual. Excelente. Mira qué es lo que pasa. Esa policía paralela no se puede poner en funcionamiento en conjunto con la otra. Esa policía paralela tú la vas creando, tú vas formando, tú vas especializando, tecnificando ese cuerpo policial, pero no lo llevas a las calles. Tú los formas primero. Y una vez los formas, tú sustituyes en una determinada población, en un determinado barrio, sacas la policía actual y entras a esa nueva policía. Nunca trabajan en conjunto, porque viene el tema de la contaminación, que es lo que hablábamos. Y eso es un elemento sabido. Ahora bien, el otro elemento importante en ese caso es también que esas nuevas policías, señores, lamentablemente deben tener un nuevo concepto en términos de autoridad. Porque lo que pasa con la policía actual es que, como todos sabemos, cuando no hay autoridad, cuando cualquiera puede estar por encima de la ley, entonces quienes tienen poder para estar por encima la vulneran y con quienes están por debajo se abusa. Entonces, ese concepto de autoridad debe estar de manera equilibrada en ese nuevo cuerpo policial. Y esa sustitución debe hacerse luego de que se pueda evaluar y supervisar que ese nuevo cuerpo realmente puede funcionar de una manera, digamos, óptima en ese tipo de elementos. Aquí cuando yo veía, por ejemplo, el tema de que se hablaba de que van a volver a formar a los policías, que se les va a dar clases y entrenamiento. Decía, bueno, muy bien, pero los vas a llevar otra vez al mismo entorno acostumbrado a las prácticas que ya conocemos. Dirigido por un policía que te dice a ti, a los delincuentes, yo tengo los juegos pesados. Amenazando los delincuentes. Es una expresión de... No, y el tema de la autoridad, el nivel de voluntad política que se requeriría, sería mayúsculo, porque tenemos el tema del funcionario que ve al policía como poca cosa y abusando de sus facultades, porque no tiene derecho a hacerlo, le pasa por encima al policía. Ahí está el caso del DGCET, que termina dándole un balazo al alcalde, al director municipal, de un caso terrible, pero que tuvo mucho que ver con la actitud del mismo director municipal. Entonces, en ese sentido, ¿cómo tratar en dos aspectos? La relación de la policía con la ciudadanía. Una ciudadanía que le tiene miedo a la misma policía. A veces no se sabe si muy tarde en la noche, ¿qué usted prefiere? ¿Que lo pare un susodicho o que lo pare un policía? ¿Verdad? No se sabe cuál sería peor. Y lo otro es la relación de la policía con las autoridades, dígase congresuales, dígase municipales y peor aún del Poder Ejecutivo. ¿Cómo se pudieran abordar esos dos elementos?
Fíjate, lo primero en el caso de la comunidad, nosotros aquí ya hemos tenido, podríamos decir, trabajos en conjunto entre policía y comunidad. Ustedes recordarán el plan de Barrio Seguro. Eso fue por ahí por los 2000, 2005, 2006. Cuando inició. Con Franklin Almeida a la cabeza. Correcto. Inició en Capotillo. Ese plan. Desde que metió Harley Davidson se dañó la cosa. Exacto. Se Eso comienzan fue a inventar. en el primer gobierno del doctor Sí, Fernández. sí. El segundo gobierno. Cuando puso a los policías a andar en Harley Davidson. 2004. Ahí se Sí. dañó todo ahí. Ahí fue ese plan. Era Y un el plan. foco que no tenía respuesta. Era un plan dentro de un programa que se llamaba Seguridad Democrática y ese plan de Barrio Seguro comenzó en Capotillo, presentó buenos resultados y se extendió a 12 barrios de la capital, luego se llevó a Santiago, también produjo resultados. Uno de los elementos claves de ese plan era que la comunidad trabajaba a la par con los policías. Es decir, nosotros hemos tenido ya experiencias de lo que es esa función conjunta entre policía y comunidad. Lo que pasa es que en el camino se desvirtúan. Sí. Y entonces el ciudadano o toma más atribuciones de las que le corresponde o el policía comienza a quitar las atribuciones que se le dieron al ciudadano para ser parte de la solución. O el policía sigue siendo el mismo policía. Exactamente. Y no admite al ciudadano como parte integral de la solución. Entonces, claro, al inicio, como todos están alineados, funciona. Lo que pasa es que en el camino ya se pierden esas, digamos, esas divisiones y ese reconocimiento jerárquico de una función y otra. Entonces yo creo que ahí está la clave. Es si creamos una policía con una función comunitaria paralela o con una labor comunitaria en conjunto, deben haber mecanismos de supervisión y de control de esa labor. Inmediatamente hay un policía que no reconozca al ciudadano, bueno, pues que haya instancias a las cuales el ciudadano pueda recurrir y viceversa. Un aspecto, Vladimir, porque no quiero que te vayas de aquí sin esto. ¿Hasta qué punto la policía tiene que ser necesariamente nacional o pudiera segmentarse por provincias? Para que concluya con tu exposición y quiero que nos hable de esto también. Claro. No, mira, el tema de las policías, hay un capítulo en el trabajo que solamente se llama cuerpos policiales. Y nosotros evaluamos los distintos tipos de policía que hay en los diferentes países. Resaltan dos casos. En Europa, el de España. En España funciona de manera fenomenal lo que es Policía Nacional, Policía Municipal, y ellos tienen también los guardias civiles, que es para los territorios más campestres, ¿no? No obstante, tienen Policía Nacional en todo el territorio y tienen policías municipales que la tiene cada una de las comunidades autónomas. Parecido como si nosotros diéramos aquí que lo tienen los ayuntamientos, pero para nada en el funcionamiento con cómo se lleva aquí a cómo se lleva allí. Qué cosa. ¿Qué sucede allí? Bueno, la Policía Nacional tiene jurisdicción sobre todo el territorio. El policía municipal que está por debajo debe asistir al Policía Nacional en la comunidad autónoma en la que está. Y el guardia civil está en el territorio externo a la ciudad. Funcionan los tres en conjunto. Muy bien. Entonces, allí vemos nosotros un modelo perfecto de tres tipos de policías o de cuerpos armados que funcionan sin problema. Pero eso es allá, ¿eh? Eso es allá. Aquí hay que estudiarlo muy bien. Sí. Muy bien, porque aquí estamos en un país diferente. Sí, pero yo creo muy que el politizado tema, pero yo creo que aquí el tema de distintas policías es digno de análisis e incluso de ponerse en práctica. ¿Sabes por qué yo te lo digo? Y ya entrando en un tema de más o menos una conversación con este tema. Primero, los alcaldes viven en política diariamente, las 24 horas. Y tú ponerle una policía municipal bajo el mando ejecutivo de un alcalde que está aspirando a una reelección o que va a aspirar o lo que sea, yo pienso que eso es un poquito peligroso porque ese cuerpo va a estar, aunque la institución no lo quiera, va a estar bajo el mando de ese civil que no sabe nada de policía y viceversa. Entonces, yo te voy a hacer una anécdota de un día con relación a la segmentación de las policías. Una vez yo iba bajando la Doctor Delgado y frente a donde estaba la embajada norteamericana, un atracador le había quitado una cadena a una muchacha. Y prácticamente ahí en vivo, yo llegué con la muchacha tirada en el suelo. Wow. Y iba pasando un policía. Y yo le dije, mire, pero arréstelo. Digo, no, es que yo no soy de esta jurisdicción. Oye. Y usted, ¿sabe lo que yo le pregunté? ¿Y qué dice esa gorra que usted tiene? Dice, Policía Nacional. Sí. Usted es un policía nacional. Claro. Usted tiene el deber y el derecho de aprender a ese hombre. Y ahí fue que él
se empoderó y apresó al tipo. Sí. Pero si tú me dices, si tú le dices a los policías que va a haber una policía segmentada, va a pasar eso. Hay muchos policías que ven un narcotraficante y van a decir, no, yo no soy de aquí. A mí me toca en el Capotillo. A mí me toca en Gualey, a mí me toca... No, eso es peligroso. Sí, lo que pasa es que aquí las policías municipales que hemos tenido, aquí en el Gran Santo Domingo, o en el distrito, ¿no? Una policía municipal que opera el ayuntamiento, y en Santiago, son quizás las dos que podemos como ver más y analizar. Y la verdad es que no han funcionado. ¿Pero por qué no han funcionado? Porque no han tenido un concepto realmente de lo que es enfrentar la delincuencia o el mantenimiento del orden. Son policías al servicio del ayuntamiento. Sí. No son policías al servicio de la ciudadanía. Son policías al servicio de las necesidades del cabildo. Entonces, evidentemente, no es un cuerpo armado en lucha contra la delincuencia. No. Es un cuerpo armado para servir a los intereses del ayuntamiento, a los problemas, a las necesidades que haya. En Santiago hubo un caso paradigmático donde los policías municipales andaban apaleando a la gente en las aceras porque había que quitar los negocios de las aceras. Y ese no es el rol del policía municipal. Lo que pasa es que aquí se ha desvirtuado lo que es ese tipo de policía. Cuando te hablaba el caso, por ejemplo, de España, ten en cuenta que se van al caso de comunidades autónomas, pero una comunidad autónoma funciona como un ente del Poder Ejecutivo, no más tanto del ayuntamiento. Entonces, en el caso nuestro, estos tendrían que pertenecer también al Ministerio del Interior. Evidentemente, estos van a estar asignados a una determinada demarcación, pero no así querrá esto decir que van a estar bajo las directrices de ese ayuntamiento o de esa gobernatura o de lo que sea, porque pasaría lo que tú dices. Sí. O sea, la labor que hay ahí es que está muy vinculada a los ayuntamientos y no puede ser. Entonces, la segmentación de las policías es una medida aquí totalmente válida. Las municipales y las policías comunitarias, sobre todo. Aquí nosotros deberíamos hablar bastante del tema de policías comunitarias, porque, repito, todo el conocimiento del territorio lo tienen los ciudadanos. Y lo que ha pasado aquí es que los delincuentes se han apropiado del territorio. Los delincuentes son los dueños y amos del territorio, ellos cuidan el barrio, ellos protegen a la gente, pero cuando no la quieren proteger entonces no lo hacen, ellos le cobran los peajes a los negocios y ellos son los dueños del territorio. Entonces, el ciudadano que se ve desprotegido ante esa realidad y una policía que a veces no puede entrar ni siquiera a barrios, ustedes recordarán que aquí había barrios donde se decía que la policía no puede entrar. Entonces, fundamentalmente, segmentación de la policía perfectamente digna de estudiar, pero tiene que tener esas salvedades. Debe ser mecanismos del Ministerio del Interior y, sobre todo, los ciudadanos deben ser parte y una policía comunitaria podría ser realmente una salida. ¿Se revela algo en el estudio con relación al personal policial, a los agentes? Hoy mismo tenemos más de 37,000 policías, me parece que es la cantidad. Sí. Pero tenemos una gran cantidad de policías que no están al servicio de la institución, sino que están al servicio de funcionarios, de queridas, de personas que están vinculadas a la misma institución y están jugando un rol totalmente diferente a lo que debe ser la Policía Nacional. ¿Qué hacer con esos agentes? Aquí hubo un jefe de la policía que dijo que de 35,000 solo habían 9,000 realmente prestando servicios. Entonces, claro, ¿qué hacer con eso? Aquí hay un problema clave, es decir, hay una parte ya de esas policías que se ha destinado a esos servicios que tú dices sin ser realmente la labor a la que deben estar. Entonces, se debe dividir el personal realmente que necesita estos servicios policiales y entonces ya dejar que sean estos que se encarguen de esas labores de seguridad o de guardaespaldas y luego asignar nuevos miembros de policía a las labores realmente. Porque te digo una cosa. ¿Pudiera crearse un cuerpo independiente de la policía para dignatarios y ese tipo de la ley de hecho lo contempla. Porque déjame decirte, probablemente una de las razones por las que los policías se subordinan al poder civil no solamente es por el texto constitucional, sino por esa situación que los civiles siempre están mandando a los policías. Claro, así es. La ley contempla esa parte de ese cuerpo de seguridad para miembros del Poder Ejecutivo, y el Poder Diplomático y demás. Lo que pasa es que se ha extendido más allá de lo que establece la ley. Bueno, gracias a Vladimir Rosón. Un tema interesante. Muy importante. Muchas gracias a ustedes. Ojalá que Vladimir pueda venir en otra ocasión, una próxima ocasión, para que pudiéramos seguir extendiendo este tema, porque es un tema bien interesante. Muy interesante, señor, el tema de la policía. Sí. Gracias a Vladimir Rosón por haber estado con nosotros. Gracias y a ustedes también por su sintonía. Nos vamos hoy, pero mañana estaremos con ustedes
de 5 a 6 de la tarde, por aquí mismo, por Telefuturo, Canal 23, en otro Tribunal de la Tarde.